En primer lugar, daros las gracias a todas y a todos por estar aquí, compartir con nosotras este rato. Gracias a la Asociación Montserrat Roy por invitarnos y al Ayuntamiento también por colaborar y ceder además el espacio. Y bueno, espero que después de escucharme penséis que no estoy aquí por ser familiar de Paqui, sino y bueno, pues hemos pensado, pues empiezo yo contextualizando un poquito y luego seguirá Amelia, que es la parte yo creo que más interesante de esta tarde. Y bueno, si cabe todavía más interesante, pues será el coloquio posterior, porque nuestra charla la hemos titulado como una pregunta y no con una frase, porque lo que queremos es plantear pues, reflexiones críticas y preguntas y cuestionamientos, ¿no? Que salgamos de aquí dándole vueltas a esos mitos que giran en torno a la prostitución, esas creencias erróneas y esos clichés o explicaciones superficiales que, bueno, pues que tanto se repiten, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que os planteamos es indagar un poco en por qué los hombres consumen prostitución y por qué hablamos de hombres cuando hablamos de consumo de prostitución. Y aunque el tema habíamos subtitulado la charla como ética para la construcción de una masculinidad que asuma su rol clave además en la erradicación de la trata, y aunque es algo muy complejo, vamos a intentar también abordarlo en este rato. Y voy a hacer un poco cuña publicitaria porque como decía, es algo muy complejo y en este rato pues nos vamos a introducir en ello, pero también os queremos presentar, por otro lado, pues si os interesa alguna o alguno, o pues si conocéis a alguien a quien le pueda interesar, tengo la suerte de haberme embarcado con Amelia en la organización del curso que veis aquí, que es un curso, bueno, nos hemos embarcado en ello también gracias a quien acaba de entrar, que es Graciela Atencio, que confía en nosotras y que bueno, pues, nos ha ofrecido la plataforma de formación online de feminicidio.net para seguir investigando sobre ese tema y reflexionando críticamente, ¿no? Reflexionando de forma individual y también de forma colectiva. Y bueno, pues eso, en breve comenzaremos con un curso que se titula como esta charla y que vamos a impartir mano a mano, cabeza con cabeza. Y bueno, pues eso, queríamos comentarlo porque estamos muy emocionadas con este proyecto, para que lo vamos a negar. Y sin más ya empiezo un poco con qué es lo que venimos a contar. Pues a mí siempre me gusta empezar con este pequeño gráfico, así muy sintético, que es, bueno, porque si yo hubiese venido aquí y la charla se hubiese titulado, bueno, o se hubiese titulado de otra forma, o no hubiésemos hecho referencia a los hombres, normalmente cuando nos hablan de prostitución tendremos a pensar, ¿no? La imagen que se nos representa en la cabeza es la de la mujer en prostitución, como si, o sea, se suele identificar en el imaginario colectivo o a nivel social que prostitución es igual a prostituta, ¿no? A mujer en situación de prostitución y además al estereotipo que nos han contado de lo que es una prostituta, ¿no? Probablemente una mujer que está en una esquina con medias de rejilla, con tacones, con una minifalda o bueno, esa imagen como revestida un poco como edulcorada en los medios de comunicación de la prostituta feliz, ¿no? Esa mujer de vida alegre que bueno, disfruta, entre comillas, de la prostitución, ¿no? Esa suele ser la representación mental que nos viene a la cabeza, ¿no? Como si ella fuese la única persona que interviene en esta institución social. Pero la prostitución es mucho más compleja y hay que complejizarla, y más si buscamos posibles soluciones a este fenómeno, pues habrá que pensar qué otros actores intervienen, porque no está solo la mujer en prostitución. La mujer en prostitución está porque hay otros dos actores que son los que hacen que ella esté ahí, ¿no? Que son el proxeneta, aquel que se lucra de la prostitución ajena, aquel que mantiene el negocio, y el demandante de prostitución. Y pongo hombre demandante porque lo vamos a ver, porque la demanda es, casi en el 100% de los casos, masculina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esos dos actores? ¿Por qué no se visibilizan? Eso es lo que venimos un poco a plantear hoy. ¿Qué intereses hay para que eso nos identifique y al final pensemos solo en la mujer en prostitución y sobre ella recae la culpa, el estigma, la responsabilidad de la prostitución, cuando en realidad ella está ahí porque hay otros dos actores que son los responsables de que ella siga ahí? Y hay dos actores que son responsables, pero el responsable principal es el hombre que demanda prostitución, el hombre que paga
por prostitución, porque sin él el negocio se cae, sin él el proxeneta tampoco existe, ¿no? Por eso, al final, el responsable último es el hombre que paga por prostitución. Y aparte de esos dos actores en la sombra, que por eso los pongo en negro, bueno, yo no sé si... pues tenemos que pensar en otros actores que son fundamentales y que tampoco suelen salir a escena, ¿no? Imaginaos la prostitución como un escenario, entonces la que aparece casi siempre es pues eso, la mujer en prostitución, la prostituta, y en el backstage, en la sombra, no se les ve, pero son quienes manejan los hilos, ¿no? Estaría el proxeneta, el demandante de prostitución, y tenemos también el Estado. ¿El Estado qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué las mujeres acaban en prostitución? ¿Es responsabilidad del Estado? ¿Qué alternativas ofrece el Estado a las mujeres en prostitución, ¿no? Y de eso va a hablar más Amelia, así que no anticipo. Y por otro lado, la sociedad. ¿Qué hace la sociedad? ¿Se implica la sociedad? La sociedad mira para otro lado, ¿no? Tenemos la prostitución, es algo que está muy cerca de nosotras, probablemente en alguno de los pisos que hay cerca de aquí pues hay algún piso de prostitución, y sin embargo lo pensamos como algo lejano, ¿no? Como si fuera a ser aquellas mujeres que están ahí son las otras, y a los hombres que consumen prostitución como si no existiesen, ¿no? Si son hombres que están entre nosotras, se considera en los estudios como una población oculta, porque son hombres, pues eso, hermanos, compañeros de trabajo, jefes, banqueros, políticos, ¿no? Policías, pero por otro lado no saben, o sea, les conocemos en tanto hombres, pero no en tanto clientes, ¿no? Porque ellos normalmente lo mantienen en el anonimato social, se suele compartir entre hombres, pero no tanto con mujeres, ¿no? Para nosotras pues es difícil saber qué ocurre en los prostíbulos o qué ocurre en los pisos de prostitución, porque se nos excluye, ¿no? Como si no pudiésemos saber qué es lo que está pasando ahí. Entonces, para seguir un poco con esa construcción del imaginario, a mí me gusta siempre poner ejemplos gráficos, porque es verdad que así se ve mejor, ¿no? Por el poder que tiene la imagen. Como os decía, normalmente cuando se habla de prostitución se tiende a identificar únicamente con la prostituta, y si hacéis el breve experimento de buscar en Google prostitución, así sin más, las imágenes que os aparecen, bueno, hay más, ¿no? Esto es solo una captura de pantalla, pero son estas. Y aunque las veáis un poco lejos, bueno, si nos fijamos, en todas ellas salen mujeres, menos en una que es una viñeta que sale un chiste. En todas ellas salen cuerpos de mujeres, no mujeres en tanto tal, sino cuerpos de mujeres, ¿no? Porque a muchas de ellas, bueno, la mayoría no se les ve la cara, ¿no? Son cuerpos o cuerpos fragmentados. Entonces, ¿qué nos está diciendo Google? Que prostitución es igual a prostituta también, ¿no? Google, que es el máximo, pues ahora en la era de Internet, ¿no? Pero hay más, ¿no? Si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que tampoco es que sea una institución famosa por ser muy igualitaria o estar preocupada por el feminismo, pero fijaos hasta dónde lleva la identificación de prostitución con mujer, que de las 10 acepciones que tiene la palabra mujer, 4 significan prostituta. O sea, mujer de arte, mujer de partido de punto, mujer mundana, mujer perdida, mujer pública. 4 de 10, es decir, casi la mitad de las acepciones de la palabra mujer significan prostituta. También desde el lenguaje, y el lenguaje es fundamental porque estructura nuestra forma de pensar la realidad, ¿no? A través del lenguaje es como pensamos. Bueno, pues a través del lenguaje también se nos está diciendo que prostitución es igual a prostituta, ¿no? Como invisibilizando al resto de actores, porque si buscáis hombre no hay nada que le vincule con la prostitución, ni como prostitutos, porque esa palabra no existe, ¿verdad? Ni como demandante, ¿no? No hay nada que le vincule con la prostitución. Entonces yo, para seguir con el lenguaje, y ya paso a hablar de los demandantes de prostitución, os propongo este ejercicio muy breve, que es que pensemos qué nombres recibe la mujer en situación de prostitución. Podéis ofrecerme nombres. ¡Uy! Siempre me pasa. Porque nos traemos una velocidad. Bueno, pues entonces, como ya se ha descrito el misterio, digo, no son mayores. Bueno, si nos hubiésemos dejado un tiempo y no hubiese fallado el ordenador, nos hubiesen salido estos y quizá alguno más, ¿no? Para designar a la mujer en situación de prostitución, pues tenemos puta, prostituta, raminera, meretriz, guarra, zorra, furcia, todos estos que hay aquí y alguno más.
Pero para designar a los hombres que consumen prostitución, realmente, o sea, para designarles como tal, el lenguaje en castellano solo nos ofrece uno, que es putero, que es el único que hace de verdad referencia al consumo de prostitución. Pero habitualmente en los medios de comunicación, si os fijáis, cuando se habla de la demanda de prostitución, les llaman clientes, ¿no? Porque cliente es un término neutro, mercantilista, que no te dice nada y además bueno, tiene un uso muy político, aunque lo usen sin darse cuenta, quizá, que quiero pensar que no lo hacen con esa intención, pero cliente tiende a normalizar el consumo de prostitución y además un cliente es aquel que tiene derechos, ¿no? Que puede reclamar. Y cliente, lo mismo es cliente de, pues no sé, de una tienda de zapatos que cliente de un prostíbulo, ¿no? El uso del lenguaje siempre tiene una intención política, aunque sea inconsciente, y es normalizar el consumo de prostitución, ¿no? El cliente, bueno, pues es un término mercantilista, ¿no? Como si fuese una opción de consumo más. Hay otras personas que les llaman usuarios, pero usuario también parece que tiende a normalizar o a naturalizar el consumo de prostitución, porque un usuario se suele utilizar bueno, sobre todo en los servicios sociales, ¿no? Aquel que tiene unas determinadas necesidades que los servicios sociales han de cumplir o han de satisfacer, o el Estado como tal. Y bueno, entonces, si utilizamos usuario de prostitución estaríamos dando a entender que lo que hace el demandante de prostitución es satisfacer unas necesidades, ¿no? Como naturalizando el consumo de prostitución, cuando no son necesidades que haya de satisfacer, sino que son unos deseos construidos, como vamos a ver, ¿no? Lo que vamos a intentar en la charla también es desnaturalizar el consumo de prostitución. No es algo inherente, no es algo natural al hombre, sino que es algo que se ha aprendido a través de la socialización masculina, ¿no? Vamos a trasladar de la naturaleza a lo social para posibilitar también la idea del cambio, ¿no? Y bueno, entre que tengo a enrollarme y si no va a haber tiempo para Amelia y para el coloquio, otro de los términos que podemos encontrar es demandante. Yo sé el que suelo usar porque, bueno, demandante quiere decir que demanda, ¿no? Y que por tanto como demanda hay una oferta, ¿no? Requiere cierta acción, y en términos más académicos o más especializados a veces se utiliza prostituidor y prostituyente. Prostituyentes, bueno, pues lo hemos adoptado un poco de las compañeras argentinas, porque se utiliza sobre todo allí, cuando se habla de hombre prostituyente, ¿no? También esa acción de prostituir. Pero bueno, como os decía, aparte de esas diferencias, pues lo que nos ofrece esta lista también, bueno, además de demostrarnos que tenemos muchas formas de designar a las mujeres en prostitución y muy pocas de designar a los demandantes en prostitución, aparte de eso, esta lista es un indicador muy sencillo y muy claro para mostrarnos de qué forma la prostitución afecta no solo a las mujeres en prostitución, sino a todas las mujeres, porque estos nombres que veis aquí son utilizados con connotación peyorativa para designar a cualquier mujer esté vinculada a la prostitución o no, ¿no? Probablemente a muchas de las que estemos aquí, en más de una ocasión en nuestra vida, nos hayan llamado putas, guarras, torras, rameras, etc., ¿no? Se utiliza para llamarnos de forma peyorativa. Sin embargo, a los hombres no se les insulta llamándoles putero. Putero tiene cierta carga peyorativa, pero no se utiliza más allá de la prostitución. Tiene un uso muy concreto, que es el demandante de prostitución. Entonces, como normalmente no se habla de ellos, ¿no? Pues vamos a hablar hoy, y ya esta ha sido la introducción, ya nos vamos a meter en el análisis de la demanda, y como bueno, pues el castellano es lo que me ofrece, voy a hablar de los puteros o de la demanda indistintamente, y para hablar de ellos yo creo que es fundamental pues darles voz y que también hablen ellos, porque como decían, pues suelen ser un actor invisible que no se tiene en cuenta en el debate o en el análisis de la prostitución, y yo creo que es fundamental conocer cómo piensan ellos, o sea, qué percepciones tienen ellos de las mujeres en prostitución. Y para eso os he traído unos extractos de un foro que se llama el Foro Putas, luego os cuento más de este foro, pero voy a ser un poco indisciplinado porque me voy a bajar de aquí, porque me gustaría que jugásemos un poco con la subjetividad, porque la prostitución tiene mucho que ver con la subjetividad y con el cuerpo. Y os voy a pedir 4 voluntarias, y como solo hay 2 hombres, os voy a pedir que os hagáis voluntarios, por favor. Os voy a pedir que leáis los
Muchas gracias. ¿Y alguna mujer por aquí? ¿Para leer? Sí, para leer. Eso, os voy a pedir que los compartáis en voz alta, porque me parece muy interesante trabajar las percepciones que tienen los demandantes de prostitución sobre las mujeres. Como os digo, son extractos sacados de un foro, que luego os voy a hablar de él. No me busqué mucho para buscarlos, luego os cuento que son comentarios bastante habituales en los foros de internet donde los puteros intercambian opiniones, y me parece interesante que los leáis y que además hagamos un ejercicio con la subjetividad, que juguemos con el posicionamiento y nos imaginemos que somos las mujeres de las que están hablando. Y si queréis, empiezas. Bueno, pon aquí en el título Luis embarazadas. Después del tiempo que llevamos en este maravilloso mundo, ando buscando nuevas experiencias. Antes se veía alguna alumna embarazada, pero ahora es difícil. ¿Alguno puede facilitar información de dónde follar con una preñada de más de 5 meses en Madrid? Gracias por leerlo. Si quieres, un poco más fuerte, que no se escucha. Ayer por la tarde me pasé por Villaverde y vi a 2 carniceras nuevas, entre paréntesis, trabajadoras de la carne, en la subida del Hipercor, punto 21, y estuve con una tal Andrea. Está bastante buena, morena, pelo liso y rasgos medio asiáticos, aunque es rumana. Supongo que por ser nueva y estar como está, no quiso bajar de 25 euros. Pero a mi juicio es de lo mejor en cuanto a físico que hay últimamente en Villaverde. La susodicha llevaba un tanga que había adaptado el culo, pero verlo me hizo un... Espera, es que está un poquito... Sí, es que se ve un poquito mal. Verlo me hizo un completito bastante aceptable, aunque me tocó un poco los cojones con eso de no cambiar de postura. Luego empezó con las típicas gilipolleces de qué guapo eres, que si quiero ser tu novia, etcétera. Ya sabes, filtrar con el cliente. De todas formas, espero que poco a poco y entre todos los que la visitéis, que la valoréis bajando el precio con 20, ya que está bien. Puteros a follar, puteros a negociar. Gracias por leerlo. Y la siguiente la tenías por ahí. Rumanita recién llegada, no habla español, ni servicial, entregada, se deja Dios. Se lo traga todo, gordita, rotonda, de gasolinera Gala, enfrente restaurante El Cortijo. Esta acompañada amiga rubia mal tenida, esta rumana castaña, entregada al 100%, 20-21 años, se deja meter 3 dedos en la vagina mientras la chupa sin condón, mejor llevar guantes de látex. La tira del pelo y la chupa más rápido, y no dice nada. Se deja, lo mejor la corrida dentro, la boca se lo traga todo y además con sonrisa incluida. 15 euros, chupar y tragar, follar y tragar, 20 euros. Gracias. Y la última ya no. Hola, acabo de venir de Villaverde bien jodido. He estado en la glorieta más cercana a la avenida Real de Pinto, donde se ponen las rumanas. Y había una que nunca había visto, morena y con unos tetones de impresión. Ana creo que ha dicho que se llamaba. Por 15 euros, solo follar sin chupar, ni nada, es que soy un poquito mal. Ni nada, nos hemos ido. El precio lo ha puesto ella. Cuando estaba a punto de correrme, me dice que pare, que voy muy fuerte. Total, que empiezo a ir más despacio. Y claro, tardo más. Todavía no me he corrido. Cuando la muy zorra ha cogido y se ha ido. Hija de puta, como la vea la atropello. Me la he tenido que pelar como un mono. Y os aseguro que la he tratado bien. Es que se ve un poco borroso. La dije que me pone, qué bonita era. Cuando me ha dicho lo más despacio, que si no, es que la veo muy mal esto ya. Es que se ve muy borroso. Con y eso no ha ya... durado ni 7 minutos. La hija de la gran puta. Por favor, si alguien tiene pensado suicidarse, que antes la atropelle. Gracias por leerlo. ¿Alguien quiere compartir qué os ha parecido? Brutal, pues, una demostración con la mujer encima de ella que está haciendo. Más baja no la puede poner. ¿Alguien quiere compartir alguna otra impresión? Dejamos tiempo para... Es que él no se ha visto ningún decreto. ¿El qué? Que él no se ha visto
o ella. No. Vale. Las culpas son de ellas. No son perfectas. Hagan lo que hagan. Una mercancía. Realmente están hablando de unas zapatillas que se han comprado defectuosas. O sea, da igual, podían hacerlo con un perro, con sus señoras que están casados, con quien fuera. O sea, es una auténtica mercancía de su propiedad y están ahí para sus deseos y su película, y todo lo que se escapa de ahí, pues ya, bueno, es oferta y demanda. Como si voy al taller y no me arregla bien el coche, que digo todas las razonías en el mundo, porque es un trasto sin sentido. Ya, pero yo lo veo peor, porque vas a un taller y no dices cárgatela o atropéllale o porque te ha ya arreglado el coche. Sin embargo, a la mujer, fíjate hasta que extremo, por lo que tiene que hacer sus malos instintos. Es una mercancía, es peor que una mercancía. Una mercancía, Sí. Yo creo que es mucho peor que una mercancía. De hecho, ahora se compra por internet y tú lo devuelves y no insultas a quien te ha mandado el producto. Las mujeres en esta situación y otras dejamos de ser seres humanos para convertirnos en algo que se compra, cosificando, porque si un hombre pensara que es una mujer, no utilizaría a un ser humano y la despreciaría. Entonces deja de ser persona para convertirse en cosa, cosifican a las mujeres con el total desprecio. Y luego lo que llama la atención es en el foro cómo se retroalimenta el machismo más bestial. Sí, lo que nos encontramos en... Bueno, yo retomo esas ideas y las dejo ahí porque las vamos a ir desgranando, y si no, pues luego podemos hablar más en el coloquio. Pero sí que es verdad que si bien los clientes de prostitución, los demandantes, son una población oculta, ¿no? Es raro que sobre todo a las mujeres nos expliquen qué opinan sobre las mujeres en prostitución. En Internet pues tienen la libertad para hablar desde el anonimato, ¿no? que eso es lo que ha conseguido Internet en este sentido, y ahí es donde vemos realmente, donde se puede apreciar realmente qué es lo que opinan estos puteros sobre las mujeres en prostitución. Como os decía, estos extractos son del foro Puta Locura. Bueno, el foro se llama Foro Putas, pero forma parte de la página putalocura.com, que es una página que creó Torbe, que pues es este personaje que se dedica a la prostitución y al mundo del porno, y que hace poco fue detenido acusado de trata de mujeres con fines de explotación sexual, y no de mujeres solo, sino de menores también, y mujeres menores. Y suelo traer estos extractos u otros del foro porque me parece, como os decía, muy interesante conocer qué es lo que opinan los demandantes de prostitución de primera mano, ¿no? Y estos extractos no son muy rebuscados, sino que si os metéis, porque esto está en abierto, a lo mejor te tienes que hacer una usuaria, pero puedes acceder a lo que comentan los demandantes de prostitución. Y si os metéis en este foro o en otros, porque hay varios, este no es el único, pues nos encontramos distintas pestañas, ¿no? Esto está sacado de la pestaña de rotondas, sobre todo de polígonos y rotondas creo que se llama, de la Comunidad de Madrid, y fundamentalmente hablan de mujeres del polígono Marconi, pero podéis encontrar distintas categorías, y os he traído esto para que veamos un poco en qué términos hablan de las mujeres, o sea, aparte de esos extractos, para que veáis cuáles son las etiquetas que utilizan para seleccionar a las mujeres como si fuesen objetos. Y ahí solo por mencionar algunas, ¿no? Consultas tetonas Madrid, maduras Madrid, negras en Madrid, lunes embarazadas, putas asiáticas, locales Glory Holly, putas que lo hacen sin condón, conejos peludos en Madrid, pisos y chalets de sport rusas, ¿no? Esto pues es habitual en los foros sobre prostitución, y de ahí he sacado esos extractos, como digo. ¿Y qué es lo que nos dice este foro? Nos dice muchas cosas. Una de ellas es que la mujer es deshumanizada y convertida en mercancía, y además a la mujer
bueno, pues se la etiqueta de tal forma que se la ve como mero cuerpo y además como cuerpo fragmentado y, o sea, desde esa jerarquía de género, ¿no? No se la reconoce como una igual, sino como una subordinada, ¿no? Pero además de eso, o sea, la prostitución no solo refuerza la desigualdad de género, sino que además hay un componente racista, que se podría decir un racismo erotizado, una erotización de la otra, porque a la mujer o bien se la cataloga en base a etiquetas físicas, ¿no? Tetonas, maduras, culonas, lo que sea, rubias, morenas, o en base a etiquetas nacionales, ¿no? Pues aquí vemos rusas, asiáticas, etcétera, ¿no? Pues perpetuando unos estereotipos racistas que surgen desde Occidente, ¿no? Entonces, como si las mujeres fueran pues eso, objetos, ¿no? a catalogar, mercancía a catalogar, en la que el cliente busca, compara y se encuentra algo mejor, pues se va a otro prostíbulo. Entonces, es fundamental conocer qué es lo que opina la demanda de prostitución para saber qué soluciones o cómo podemos mirar la prostitución, ¿no? Y por eso proponíamos hablar de los hombres en prostitución para cambiar el enfoque tradicional que suele estar centrado en la mujer. Entonces, bueno, esto es un poco lo que queremos, ¿no? Trasladar el eje de las mujeres en prostitución a hablar de los hombres demandantes y del proxenetismo, porque cuando hablamos de los hombres demandantes de prostitución y cuando hablamos también del proxenetismo nos damos cuenta de que la prostitución es una institución patriarcal, vamos, desde su origen, ¿no? Una institución en la que se perpetúan y se refuerzan las desigualdades de género. Pero además, como el patriarcado y el capitalismo son muy buenos amigos, ¿no? Hacen buenas alianzas, se enamoraron desde el primer momento, como dice Pamela Palenciano, pues lo que ha hecho desde... Bueno, la prostitución hay que contextualizarla, ¿no? Sí que es verdad que la prostitución existe desde hace mucho tiempo, pero nunca ha existido a lo largo de la historia como ahora, ¿no? Ese crecimiento exponencial de los últimos años no ha existido antes, ¿no? Entonces tenemos que tener también en cuenta cómo el capitalismo más salvaje que vivimos en estos días, ese neoliberalismo, ha encontrado en el cuerpo de las mujeres un territorio a explotar del que lucrarse, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, hablamos de la demanda masculina, hablamos de los hombres, porque el 99,7% de la demanda está compuesta por hombres. Por eso proponemos también analizar la prostitución desde el enfoque crítico de las masculinidades. ¿Qué es lo que ocurre con las masculinidades? ¿Por qué los hombres siguen consumiendo prostitución? ¿Y por qué cada vez más hombres consumen prostitución? No son todos los hombres, eso es una buena noticia, porque si bien en el Estado español es uno de los países donde más se consume prostitución, al menos en Europa, no tenemos cifras actualizadas porque parece que no hay interés ni en investigar sobre sexualidad ni en investigar sobre prostitución en términos macro, pero bueno, las cifras que tenemos nos dicen, según la última encuesta del CIS, que es de 2003, o sea, hace bastante tiempo, estimaban que un 27% de los hombres había pagado al menos una vez en su vida por prostitución. Y según una encuesta de la ONU, que es de 2010, más reciente, un 39% de los hombres en el Estado español ha pagado por prostitución. Entonces, son cifras, como digo, no son todos los hombres, pero son cifras altas. Si lo comparamos con el resto de Europa, aunque la comparación no puede ser directa porque depende de cómo hayan hecho el estudio, nos situamos eso, en uno de los países donde más se consume prostitución. Y además no solo eso, sino que España es uno de los países de destino del turismo sexual. O sea, que no solo consumen los hombres autóctonos, ¿no? Sino que hay hombres que vienen en viaje de turismo, entre comillas, a España a visitar los burdeles. Bueno, yo leí que incluso lo de Francia baja de 2 años. Sí, bueno, en Francia... Hay otra ley. Claro, en Francia hace poquito, ahora iba a hablar del caso francés, además hace poquito aprobaron una ley abolicionista de la prostitución, es decir, se sanciona la demanda de prostitución. Entonces, bueno, ya antes de la aprobación de la ley venían a España, pero ahora pues, vendrán más porque la legislación española es un limbo, ¿no? La prostitución no está prohibida, la demanda de prostitución por supuesto que no, es legal consumir prostitución, y el proxenetismo, aunque está en el Código Penal,
no hay condenas por proxenetismo. Si bien por trata de mujeres con fines de explotación sexual sí, pero es muy complicado. Bueno, como os decía, los demandantes de prostitución no se suele hablar de ellos, y cuando no se habla de ello algo no existe, y para que trabajemos un poco la mirada, cuando salgamos de aquí, si os apetece, ¿no? Si buscáis noticias sobre prostitución, es raro que se hable de los demandantes, es raro que se hable, mucho menos que se les llame puteros, por supuesto, si aparecen como clientes. Yo a veces traigo noticias, ¿no? Esto es un reportaje de unos periodistas del país, que el reportaje está muy bien hecho, ¿no? Tiene calidad periodística, pero cuando es sobre mujeres en situación de prostitución en Bangladesh, pero fijaos que hablan de las mujeres, y aquí os he traído un extracto muy significativo de cómo se invisibiliza, incluso desde los medios de comunicación, a los demandantes de prostitución. Hablan, se puede comprar una niña por unos 1.165 euros, dependiendo de su edad y de lo guapa que sea. Luego se suele subastar su virginidad por una suma que puede alcanzar los 10.000 takas. Entonces, utilizan el reflexivo impersonal. ¿Qué quiere decir eso? Que no sabemos quién compra, ¿no? Se compra, se subasta la virginidad. O sea, que la pregunta es ¿quién es quien paga por esa virginidad? ¿Quién es quien compra a esas niñas? Pues hay un hombre invisible, o muchos hombres invisibles, que son los demandantes de prostitución, que hay que visibilizar, ¿no? Si queremos cambiar el enfoque y queremos complejizar el análisis de la prostitución, hay que hablar de ellos, ¿no? La noticia podría haber sido de otra forma, podría haber sido, hay hombres, ¿no? Hay demandantes que compran niñas, y en este caso también mencionar la pedofilia, que nunca está de más. Pero si esto no es un ejemplo único, si os fijáis en los medios de comunicación, es bastante habitual que no se hable de la demanda de prostitución, ¿no? Porque los privilegios cuando no se nombran no existen, ¿no? Ahí hablamos de las niñas, hablamos de las mujeres que se compran, pero no hablamos de quién es aquel que paga por ello. ¿Y qué es lo que ocurre cuando los demandantes de prostitución hablan? Esto es el caso de Francia. Hay situaciones controvertidas, ¿no? Porque los privilegios que no se mencionan, pues eso, ¿no? permanecen invisibles, pero cuando un Estado trata de legislar sobre la prostitución, proponiendo sancionar a la demanda de prostitución, como ha pasado en Francia, como pasó en Suecia, en Finlandia, en Noruega, en Islandia, hay demandantes de prostitución que quieren tener voz en ese debate, pero es curioso porque quieren tener voz pero conservando el anonimato, ¿no? Entonces, sienta ahí como curioso una gente que quiere intervenir en un debate público, pero sin que se le vea la cara. En este caso, sin embargo, sí se les veía la cara, o al menos la firma, y en Francia, como os decía, se aprobó yo creo que hace ya un año, una legislación que sanciona la demanda de prostitución, y antes de eso hubo mucho debate en la calle, como es de esperar, ¿no? Y una de las cuestiones que se produjo es que un grupo de intelectuales, de hombres de la cultura, políticos, jueces, pues firmó un manifiesto a favor de su derecho, en tanto hombres, para consumir prostitución. Y el manifiesto, el título es muy significativo, porque se llama No toques a mi puta, ¿no? Como si la puta fuese propiedad de todos esos hombres. No os penséis que en el manifiesto, está por ahí por internet si lo queréis leer, se hablaba de cómo esa legislación iba a afectar a las mujeres en prostitución, o si hablaban de proteger a las mujeres en prostitución, sino que hablaban de su derecho como hombres para consumir prostitución. Y si buscáis los medios de comunicación cómo ilustraban esta imagen, pues había hombres de la cultura, intelectuales, etc. Se podía haber ilustrado con la foto de cualquiera de ellos, ¿no? Pues eran hombres famosos, pero se siguen ilustrando las noticias con mujeres en situación de prostitución, ¿no? Siguen poniendo el foco en las mujeres en situación de prostitución, incluso cuando se habla de la demanda, incluso cuando la demanda se hace pública, que es algo insólito, ¿no? En España, de hecho, hombres que reclamen su derecho a consumir prostitución de forma pública, si nos pusiésemos a pensar, hay muy pocos, ¿no? Está Torbe, que es el creador de este foro en internet, y a mí siempre se me ocurre Sabina y, no sé, Santiago Segura quizá,
pero bueno, que son muy pocos, ¿no? Nos cuesta ponerles cara. Entonces, bueno, por ir acabando mi parte, ¿qué sabemos de los hombres que consumen prostitución? Los estudios que hay sobre prostitución también, otra vez, vuelven a reproducir ese patrón de focalizar en las mujeres en prostitución, ¿no? que es también es muy importante visibilizar la situación que viven ellas, ¿no? Y sus experiencias, pero ¿qué pasa con la demanda? Porque solo el 1% de los estudios realizados sobre prostitución se centran en los hombres. Entonces, hay también, a través de, bueno, yo vengo del ámbito de la sociología, pero bueno, sea sociología, psicología o antropología, al final se invisibiliza a los hombres en prostitución, y de ahí que algunas autoras los llamen los hombres invisibles, ¿no? Como si no existiesen. O sea, son hombres que están entre nosotras, pero su condición de putero no permanece en el anonimato. Y los estudios lo que dicen es que, bueno, pues no hay un perfil de hombre que consuma prostitución. De hecho, muchos de los estudios empiezan preguntándose qué características son las que tienen los demandantes de prostitución, qué edad tienen, qué clase social, profesan alguna religión, algún nivel socioeconómico, pues alguna ideología. En realidad, cualquier hombre socializado en una sociedad patriarcal como la nuestra, que no haya pensado, reflexionado críticamente sobre su condición, sobre la masculinidad, sobre los privilegios de la masculinidad, puede ser demandante de prostitución. O sea, cualquier hombre crecido en una sociedad como la nuestra, en la que la prostitución está al alcance de la mano, bueno, pues es un putero en potencia, igual que cualquier mujer socializada en una prostitución que tolera, o sea, en una sociedad que tolera la prostitución es una puta en potencia, ¿no? Porque nuestra identidad se construye en base a tener la prostitución ahí. Entonces, bueno, pues eso, no hay un perfil de putero, ¿no? Sino que cualquier hombre puede ser demandante de prostitución. Y lo que sí que destacan muchos estudios es que a través de la prostitución se refuerza ese rol de la masculinidad tradicional o de la masculinidad hegemónica, que no entiende a la mujer como una igual, sino en esa jerarquía de poder, ¿no? en esa condición de desigualdad que prima esa reproducción de los valores de la sexualidad, pues patriarcales y androcéntricos, en las que lo que importa es el deseo masculino, y como hombre yo puedo pagar y satisfacer mi deseo sin importarme de quién está enfrente mía. También los estudios lo que suelen destacar es que, bueno, pues cuando tú preguntas a los hombres que consumen prostitución, pues ellos suelen exponer sus motivaciones de forma individual, ¿no? Porque me apetece, porque tengo dinero y lo hago, porque las mujeres son no sé qué, y entonces yo voy con una prostituta, sin contextualizar esas motivaciones, ¿no? En estas lógicas individualistas de las sociedades actuales, pues bueno, ellos piensan que tienen el derecho de hacerlo y que lo hacen porque quieren y pueden, pero no contextualizan que lo hacen porque, bueno, pues están en un plano de superioridad respecto a las mujeres a nivel social, ¿no? Porque vivimos en una sociedad patriarcal. Y yo ya sí que termino. Os quería solo traer alguna cuestión más y bueno, o sea, me encuentro ahora finalizando, bueno, me encantaría decir finalizando, no sé, pero bueno, casi finalizando un estudio sobre la demanda de prostitución, y previamente a ese hice uno sobre un estudio exploratorio sobre los hombres demandantes de prostitución, lo que podría ser el perfil joven, ¿no? Chicos de entre 18 y 35 años, y os quería traer también algunos comentarios de estos chicos para que veáis un poco la banalización que se hace de la prostitución por los chavales más jóvenes, ¿no? Se entiende un poco la prostitución como una opción de ocio más, como quedo con mis colegas y voy al prostíbulo y me tomo unas copas y bueno, pues ya que estoy pago por una felación o por una penetración. Y bueno, el estudio en realidad pues lo que hace es confirmar lo que muchos estudios ya dicen, ¿no? Pues que no hay un perfil concreto de demandante de prostitución, y que los hombres también jóvenes que consumen prostitución reproducen esos valores tradicionales de la masculinidad, pero además de eso, que la prostitución también sirve para reforzar la fratría masculina, ¿no? Que los hombres acuden a la prostitución, esos espacios donde se excluye a las mujeres no vinculadas a la prostitución, y ahí pues, bueno, pues la fratría también, ¿no? Esa representación de la masculinidad no solo
para ellos, ¿no? Soy un auténtico hombre, sino delante del grupo de iguales masculinos que me reconoce como hombre, ¿no? Esa representación grupal de la masculinidad. El otro día estaba en una charla de Rita Laura Segato, que es una antropóloga bastante potente y que ahora está por aquí, y ella es argentina, y ella entiende los espacios de prostitución y sobre todo los burdeles como escenarios donde se representa ese poder del grupo de iguales masculinos y un poder además que se materializa, ¿no?, en acuerdos empresariales y políticos de los que se excluye a las mujeres, ¿no? Porque muchas cenas de empresa al final acaban en el prostíbulo y ahí es donde realmente se llevan a cabo los acuerdos y no nos vamos a meter con los políticos, pero es verdad que también a ver los airos, ¿no?, que acuden a la prostitución y cerrarán pactos políticos seguramente también hay. Y bueno, yo solo os dejo estos extractos aquí, no sé si se leen, si no los leo. ¿Se leen? Sí. ¿Sí? ¿Lo leo? Sí, por favor. Vale. Bueno, decía, el primer polvo, es lo que es más caro con una chica, que te la tienes que ligar, después ya no, claro que no. Pero el primero sale mucho más barato con una prostituta fijo, porque te ahorras mensajes, te ahorras llamadas, te ahorras cenas, te ahorras todo el tema sentimental. Después todo el tema de pensar, que si le gusto, que si no, etc. Entonces, lo que se produce aquí, el análisis, podríamos, si queréis, luego en el coloquio seguir ahondando en ello, pero es una especie de economización de la vida, ¿no? Que se mide todo en términos económicos y a este chico, como no entiende que la mujer es una igual, ¿no?, sino que es eso, una mercancía a comprar, le sale mucho más rentable pagar por una relación con una prostituta que estar con una mujer fuera de la prostitución, ¿no? Os leo estos y otros dos decían, vamos, me imagino, esto os lo contextualizo también, lo que nos encontramos también en los chicos jóvenes, que esto luego si profundiza Amelia, es como que ven la juventud como una ventaja respecto, porque se comparan mucho con los clientes más mayores, ¿no?, o más maduros, que pensarán, oye, pues lo que debe sufrir una prostituta con esos clientes, pero conmigo, que soy un chaval medio guapo y más joven y tal, pues se lo pasan bien, ¿no? Esa conceptualización, ese imaginario que se construyen, ¿no? Entonces uno decía, vamos, me imagino que conmigo estarán a gusto, porque vete tú a saber qué tipo de clientes tengan, pero yo tengo, pero no tengo ni idea, vete tú a saber. Yo soy bastante educado y, en fin, no sé, que igual les hago gracia. Se lo pasan bien, no porque sea un crack en la cama, que en absoluto, no voy por ahí. Pero ni soy un viejo chocho ni un amargado, ni nadie que pide cosas raras. Las trato normal, me echo unas risas con ellas jugando. No soy un burro ni nada de eso, ¿no? Piensan que es una ventaja para las prostitutas que les haya tocado un cliente joven y no un cliente más mayor. Pero cuando hablas con las mujeres en prostitución, lo que te das cuenta es que los clientes jóvenes no son para nada una ventaja, porque además tienen más fuerza y no nos da tiempo a hablar del imaginario sexual que se construyen con el porno, pero es verdad que también quieren materializar esas fantasías de la pornografía con las mujeres en prostitución, y les piden más cosas que lo que pedirían los hombres más mayores. Y esto es una tabla que me envió uno de los chicos, no sé si la veis bien, tampoco es una cosa rara, porque si buscáis en los foros de internet es más habitual de lo que podríamos pensar. Son tablas que ellos se hacen en las que puntúan a las mujeres. Aquí este chico en concreto las catalogaba por nacionalidades y puntuaba cara, cuerpo, simpatía e implicación. También apuntaba si les hacía rebaja, etc. Se hacía un estudio de mercado, por así decirlo, ¿no? Los estudios de mercado se hacen cuando, no con personas, ¿no?, sino con objetos. Y ya por terminar, como os decía, no hay nada natural en un putero, sino que tiene que ver con esa socialización masculina. Un putero no nace, sino que se hace, ¿no? Y se hace a través de esa construcción de la masculinidad, que no reconoce
ni la autonomía, ni la libertad, ni la igualdad de las mujeres, no nos reconocen en el mismo plano, sino en un plano de superioridad, porque a través del consumo de prostitución pues se refuerzan y se materializan esos privilegios en tanto género, ¿no? Las mujeres estamos aquí, los hombres están aquí, en tanto a etnia, origen o raza, como habéis visto, ¿no? Como catalogan a las mujeres como negras, romanas, rusas, no tienen personalidad, sino que son categorías, estereotipos nacionales. Y bueno, pues también en cuanto a la clase y las condiciones materiales, porque el dinero es poder, ¿no? Si yo pago, yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Y una de las preguntas que más escucha una mujer en prostitución es cuánto sin preservativo, ¿no? Entonces, pues el dinero es poder, y ya para, pues una de las cuestiones, o cómo resumir cómo entienden ellos el consumo de prostitución, esta foto de ahí, este dibujo, es un cartel que hizo el Ayuntamiento de Madrid en una campaña que hizo hace unos años, y a mí me parece que la frase resume bastante bien lo que es el consumo de prostitución, ¿no? Tengo sexo, el chico dice, tengo sexo con mujeres aunque ellas no quieran, ¿no? Tengo sexo con mujeres aunque ellas no me deseen porque pago, ¿no? O sea, pagando puedo conseguir algo que fuera de la prostitución solo puedo conseguir a través de la fuerza, ¿no? A través de la coerción. Entonces, yo creo que resume muy bien lo que es el consumo de prostitución. Y por volver a enfatizar en que, yo quiero pensar, ¿no? Tengo esperanza en que otras masculinidades son posibles y que lo que necesitamos, ¿no? En esa búsqueda de la erradicación de la trata y de la trata, de la explotación sexual de las mujeres, pues son masculinidades críticas que también interpelen a ese grupo de iguales masculinos en qué otras formas de masculinidad son posibles, y unas masculinidades más igualitarias, ¿no? Que se socialicen en otros valores y que rechacen los privilegios de la masculinidad hegemónica, ¿no? Que pasen de este plano a este plano. Y termino con este cartel también, que es de feminicidio.net, una campaña que se hizo ya hace unos años, una campaña contra las violencias contra las mujeres, y entre esas violencias estaba la trata, ¿no? Porque la trata es una violación de derechos humanos, una violencia contra las mujeres, aunque la legislación no se considere como tal, pero es violencia de género. Pues el chico lo que decía es, para acabar con la trata hay que acabar con la prostitución, ¿no? Porque, y él, hay también un vídeo, ¿no? Él dice, nunca me iré de putas, ¿no? Esa es la ética para la erradicación esa ética de la masculinidad para la erradicación de la trata, ¿no? El que los hombres empiecen a reconocer esa posición de privilegio y que rechacen esa práctica masculina, y que también interpelen, ¿no? Porque es fundamental. Voy a hablar de una práctica que yo desconocía, porque es bastante habitual, que en los grupos de WhatsApp, por ejemplo, sobre todo estos de despedidas de soltero, se hagan muchas bromas sobre ir de putas, ¿no? El otro día me enviaron además una, pues si nadie contesta, eso se va a seguir perpetuando, ¿no? O sea, el problema es que eduquemos, o que los hombres, ¿no? Sean capaces de impugnar esas prácticas y de decir, oye, esto es machista, ¿no? Esto que estáis haciendo no me parece bien, ¿no? Pero el caso es que esas bromas siguen, el consumo de prostitución sigue, porque, no sé si es que no se atreve o se está cómodo en esa posición en la que no se genera conflicto con el grupo de iguales masculinos, ¿no? Para que no te digan que no eres lo suficientemente hombre. Y la frase está también muy bien, porque para acabar con la trata hay que acabar con la prostitución, porque una idea, aunque trata y prostitución no son exactamente lo mismo, ¿no? Las experiencias son diferentes. La trata existe porque existe la prostitución porque existe la demanda. Y para los demandantes esa diferenciación entre trata y prostitución es muy perversa, porque cuando hablas con ellos se empeñan mucho en garantizarte, o bien en negar la trata, ¿no? Hay demandantes que te dicen que la trata es un mito, que nos lo hemos inventado las feministas y las ONGs, ¿no? Que no hay mujeres esclavizadas y forzadas a prostituirse, o bien se empeñan en decirte que ellos van con prostitutas voluntarias y libres. Que yo digo, si las personas que trabajamos con mujeres en prostitución nos cuesta mucho generar ese vínculo o detectar indicadores que nos hagan ver que esa mujer está siendo forzada a prostituirse, porque hay miedo, porque hay mucho riesgo, ¿no? No sabes hasta qué punto ella está poniendo en riesgo su vida por decirte 4 palabras que te den a entender que
está siendo forzada a prostituirse, cómo ellos lo van a saber, ¿no? Entonces, bueno, pues es fundamental no solo hacer esa crítica a la trata, sino ir más allá y por eso, bueno, pues hablar también de la prostitución y de la demanda. Y con esto termino y...